Buenos días, muchachos. Buenos días, profesora. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien, maestra. ¿Y usted? Bien, bien, también, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué tal? ¿Supieron de la noticia de ayer del metro? Sí, profe. Sí, muy Sí, fuerte. y lamentablemente ya ven que nos queda cerquitas a nosotros y pues muchos compañeros ven que es su ruta. Esperemos que todo esté bien. ¿En casa de ustedes todo Sí, bien? todo bien. Sí, afortunadamente sí. Qué bueno, muchachos. Bueno, pues vamos a echarle ganas entonces a lo que nos corresponde a nosotros y esperemos que esta situación pues que haya sido nada más algo este un accidente nada más y que no vuelva a suceder, ¿no? Porque imagínense cuántas vidas, pero bueno. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Si ustedes recuerdan, habíamos concluido el tema de PCM e íbamos a iniciar ahora sí, con las técnicas de modulación digital. Y para esto, pues sabemos que un modulador digital, pues es un sistemita al cual eh, entra una señal moduladora y entra una señal portadora. Ambas, eh, en este proceso de modulación de modulador, ambas interactúan entre ellas con el objetivo de que las características de la señal moduladora se adecúen en las características de la señal portadora, pues para que la información viaje a través de esa onda modulada. Y bueno, ¿qué características podemos cambiar de la portadora? Pues podemos cambiar la amplitud, la frecuencia o la fase, dependiendo de la amplitud, frecuencia y fase que tenga la señal moduladora. ¿Cuál es la diferencia de los moduladores digitales con respecto a los moduladores analógicos que nosotros analizamos previamente? Pues básicamente es que la señal moduladora ahora tiene que ser una señal digital, ¿sí? Si ustedes recuerdan en las técnicas de AM y FM que habíamos analizado previamente, la señal moduladora pues era una señal analógica. Entonces, eh, nosotros sabemos que esta señal moduladora pues es nuestra fuente de información o nuestra información que queremos transmitir. Sin embargo, podría suceder que nuestra fuente de información podría suceder que esta fuente de información nos genere información de forma analógica, ¿sí? Entonces, Kevin Bonilla. Brandon Girón. Sí, profesor. Brandon, ¿qué pasaría o qué tendría yo que hacer para poder aplicar un modulador digital en la información que me está generando la fuente es de forma analógica? Mm, eh, ¿Qué tendría? Bueno, es que me puedes repetir la pregunta, como que no, es que no la entendí. Sí. Sí, mira, estamos de acuerdo que nosotros queremos aplicar una técnica de modulación digital. Ah, ok. Acabamos de decir que cómo debe de ser la información para que yo pueda hacer este proceso. Ok. ¿Cómo debe de ser la información o cómo debe de ser la señal moduladora para que yo pueda hacer este proceso de modulador digital? Tendría que ser por bits, como por pulsos. Sí, digital, ¿no? Digital, ajá. Ajá. O sea, para que yo pueda aplicar un modulador digital,
la señal moduladora debe de ser digital, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la fuente de información que me está generando a la señal moduladora es analógica? Tendríamos que utilizar una técnica para convertirla a digital o... Exactamente. Tenemos que aplicar una técnica de conversión analógica a digital, ¿sí? ¿Qué técnica conocemos nosotros? a la PCM. Exactamente. PCM, y entonces ahora sí ya tenemos nuestra señal digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué Sí. pasaría si la fuente me genera información digital? ¿Tendría que hacer algún proceso adicional para aplicar un modulador digital? No, porque ambas serían digitales, ¿no? Hombre, la entrada también sería digital. Exactamente, sí. O sea, si ya la fuente me genera la información digital, directamente entra como moduladora, ¿sí? Sin embargo, si la fuente me genera información analógica, ahí sí necesito hacer un proceso de conversión analógica a digital para que yo pueda aplicar una técnica de modulación digital. Por eso fue fundamental haber analizado primero PCM para entender que sea, cómo es que se convierte una señal analógica a su forma digital. Entonces, de acuerdo al concepto de modulador, pues sabemos entonces que la onda modulada pues va a ser la misma portadora, nada más que con algunas variaciones, ya sea de amplitud, de frecuencia o de fase, ¿sí? Y de ahí es que se derivan las técnicas, que nosotros vamos a analizar en esta parte del curso, ¿sí? ASK es una modulación digital en amplitud, FSK es en frecuencia y PSK es en fase. A diferencia de las técnicas de modulación analógicas, aquí sí hay una modulación en frecuencia directa y una modulación de fase directa, ¿sí? Aquí sí los puedo separar, a diferencia de anteriormente habíamos dicho que estas técnicas se englobaban en la modulación angular, porque al variar la frecuencia de forma indirecta se variaba la fase y viceversa. Sin embargo, aquí en las modulaciones digitales, aquí sí son por separado, ¿sí? Y PSK tiene también sus variaciones. La modulación en fase tiene sus variaciones, que es una modulación en fase eh, binaria, o es decir, una fase por cada bit. Una modulación de fase cuaternaria, es decir, una fase cada 2 bits. 8 PSK de 8 fases, quiere decir una fase cada 3 bits. 16 PSK tenemos una fase cada 4 bits. Y aquí 32 PSK tenemos una fase cada 5 bits, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer ciertas combinaciones de bits que nos van a permitir aumentar la velocidad de transmisión y reducir el ancho de banda necesario para hacer la transmisión, ¿sí? Otra técnica de modulación digital es QAM. En este caso, si ustedes observan, estas son las tres variantes: amplitud, frecuencia y fase, ¿sí? Y QAM lo que hace es combinar variaciones de amplitud y de fase de la portadora, ¿sí? Entonces, aquí ya se empiezan a combinar y eso hace que yo vaya agrupando en conjuntos de bits y eso hace que, vuelvo a repetir, que se eleven las velocidades de transmisión y que se disminuya el tiempo de procesamiento y el ancho de banda, ¿sí? Entonces, estas técnicas son, inclusive, son muy utilizadas en la actualidad y ustedes van a darse cuenta que, bueno, también se van a poder combinar entre ellas. Entonces, es lo que hacen ahorita los sistemas actuales digitales, que se hacen combinaciones entre ellos para optimizar precisamente los anchos de banda, ¿sí? Bueno,
Entonces, este esquemita que yo tengo aquí, básicamente, lo que me muestra es cómo es que se puede hacer la comunicación digital de los sistemas dependiendo de, primero, de la señal que yo quiero transmitir y segundo, el medio que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo quiero que yo quiero hacer una comunicación digital usando el espacio libre, ¿sí? Si yo quiero usar el espacio libre, entonces yo puedo tener dos casos. Uno, cuando la fuente me genera la información digital y el otro es cuando la fuente me genera la información analógica, ¿sí? Es algo como de lo que le acabamos de preguntar a Brandon, ¿sí? ¿Qué pasaría si la fuente me genera la información digital? Pues directamente yo la puedo transmitir. Si la voy a transmitir por el espacio libre, uso una técnica de modulación digital. Y si la voy a transmitir utilizando un cable, entonces no modulo, directamente la transmito. ¿Sí? ¿Qué pasa en el receptor? Bueno, pues si yo uso el espacio libre, aquí tiene que haber un demodulador, ¿están de acuerdo? Ese demodulador lo que va a hacer es extraer o analizar las características de la portadora para extraer la información original. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo usé el cable? Igual sucede lo mismo, la información viajó por el cable y en el receptor pues llega la información digital. Y no habría que hacer ningún proceso. Sin embargo, si la fuente de información me genera una señal analógica y yo quiero hacer una modulación digital, entonces necesito el convertidor analógico a digital, ¿sí? Y esto lo hacemos con PCM y entonces ahora tenemos su equivalente en binario de la señal analógica y tenemos dos opciones para transmitir, usando el espacio libre o usando un cable. Si usamos el espacio libre, tenemos que demodular, extraer las características de la señal que viajó ya sea en la fase, en la frecuencia o en la amplitud de la portadora, y después hacer la conversión de digital a analógico para poder entender o descifrar la información que me enviaron, ¿sí? Y entonces si usamos el cable, pues es el mismo caso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Este esquema se acerca mucho por ejemplo, a la radio digital, que ustedes, por ejemplo, podemos escuchar a través de internet, ¿sí? Por ejemplo, eh, supongamos que yo ya tengo almacenada una canción, ¿estamos de acuerdo? Esa canción pues está en formato digital, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si esa canción yo la quiero transmitir por el espacio libre, la tengo que modular, ¿sí? Y una vez si yo la quiero almacenar en mi computadora, bueno, en este caso, ¿qué les parece si hablamos, por ejemplo, de un podcast, ¿no? Donde yo lo quiero almacenar en mi computadora. Entonces, está en formato digital, transmito por el espacio libre, y recibo a través de mi Wi-Fi, por ejemplo, recibo la señal y la almaceno en mi computadora, ¿no? O, por ejemplo, si aquí tenemos al locutor que está hablando, aquí lo está convirtiendo a forma digital. Y bueno, a través de fibra óptica, por ejemplo, se comunica con una estación y esa estación me lo quiere enviar a mí por el espacio libre, pues entonces lo que hace es usar una técnica de modulación, ¿sí?
el demodulador recupera la información digital, la convierte en analógico y ahora sí, ya lo puedo escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuál sea el transmisor y el receptor, podemos aplicar una u otro medio de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Si el medio de comunicación es el espacio libre, necesito una técnica de modulación. Y si el medio de comunicación es un cable físico, pues entonces no necesito modular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, entonces vamos a analizar nuestra primera técnica. ¿Sí? Nuestra primera técnica es ASK, que significa modulación digital en amplitud. ¿Sí? O también se conoce como modulación por desplazamiento de amplitud. ¿Sí? Esta es una de las técnicas más sencillas de la modulación digital, porque si ustedes observan la ecuación que tenemos aquí, si ustedes observan esta ecuación, ¿sí? La señal moduladora se suma a un factor. En el caso de la modulación AM, si ustedes recuerdan, en la práctica, la señal moduladora se sumaba a la amplitud de la portadora y luego se multiplicaba por el coseno de omega CT. ¿Sí? Aquí cambia un poquito nada más, es la señal moduladora se suma a una constante 1, ¿sí? Y se multiplica por toda la señal portadora. ¿Sí? De aquí nosotros podemos decir que BASKDT es la onda modulada en ASK. A sobre 2 es la amplitud de la señal portadora, ¿sí? Y omega MDT es nuestra señal moduladora, que en este caso es una señal digital, ¿sí? Y esa señal digital pues solamente va a tener dos estados, o es 0 o es 1, ¿sí? Si es un 0 lógico, entonces es 0 volts. Si es uno lógico, pues pueden ser 5 volts o 3 volts, ¿no? O 1 volt. Y omega C es la frecuencia angular de la portadora, que es igual a 2πf. Y se expresa en radianes sobre segundo. Muy bien. Entonces, podemos hablar un poquito sobre la señal moduladora. Nuestra señal moduladora se expresa como BMDT, eso ya lo veníamos manejando desde hace tiempo, y decimos que esta señal moduladora pues, es una señal digital. Ya habíamos platicado también un poquito de cuál era la ventaja de migrar de lo analógico a lo digital. Ya habíamos dicho que de las principales ventajas era que nosotros podíamos regenerar la señal digital en presencia de ruido, ¿sí? Y bueno, esta nos permite pues lograr una mejor calidad en las señales y un mejor procesamiento, porque después de un proceso podemos hacer otro y otro y otro y otro con la confianza de que no venga distorsionada la información, y al estar haciendo procesos y procesos pues no distorsionemos más la información, sino que antes de cada proceso se puede regenerar la señal y se aplica un proceso adicional, y esto nos ayuda muchísimo. Entonces, con eso nosotros pues mejoramos, optimizamos anchos de banda y mejoramos velocidades de transmisión. ¿Sí? Bueno, sabemos nosotros entonces que las señales digitales pues tienen dos estados. Pueden representarse como 0 volts o como 1 volt, ¿sí? O como un 0 lógico y un 1 lógico, ¿sí? Habíamos comentado también que para poder regenerar la señal era muy importante considerar el tiempo de duración de un bit, ¿sí? Es decir, sabemos que para nosotros poder como ir limitando los tiempos de los bits, usamos un pulso de reloj, ¿sí? Esos pulsos de reloj están uniformemente espaciados. ¿Esto qué quiere decir?
pues que el tiempo entre cada uno de ellos es el mismo. ¿Sí? Entonces, esta es una característica que nos ayuda muchísimo para poder saber si la energía de la señal es mayor a un valor de umbral, un valor de umbral que es un valor intermedio entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo de la señal. Si la energía de la señal está durante el tiempo de duración de un bit está por arriba de ese valor de umbral, entonces corresponde a un uno lógico, aún en presencia de ruido, ¿sí? Y en el caso contrario, si la energía de la señal está por debajo del umbral, el tiempo de duración de un bit, entonces corresponde a un cero lógico. Y eso me ayuda mucho al proceso de regeneración de la señal, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros aquí en modulación bueno, las señales digitales convencionalmente no se envían como 101010, sino se codifican de tal forma que sea fácil identificar, aún con problemas de sincronización, que sea fácil identificar dónde hay un 1 y dónde hay un 0. ¿Sí? Existen varios códigos. Ahorita no es nuestro objetivo saber o analizar cada uno de ellos, porque eso los van a analizar en su materia de nuevas tecnologías. Sin embargo, aquí en modulación nosotros utilizamos uno que se llama NRZ, que significa no retorno a cero. Este código nosotros lo usamos de esta forma. Es decir, para un cero lógico o 0 volts lo vamos a representar como menos 1 volt. Y para un 1 lógico, en lugar de que sea un volt, bueno, perdón, en lugar de que sea un volt lo dejamos en 1 volt, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia? A ver, vamos a preguntarle íbamos con Brian Palacios. ¿Qué diferencia, Brian, podemos observar entre esta señal y esta otra codificada o representada de otra forma? O sea, me representa la misma información, pero utilizan diferentes formas para representarse. ¿Tú qué ventajas o qué desventajas ves de la primera con respecto a la que está seleccionada ahorita? Podría ser que el valor del umbral sería 0. Ajá, sí, el umbral sería 0. Ajá, ¿qué más? Y bueno, es lo único que puedo observar. Muy bien, gracias. César, Eduardo. Sí, profesora, Ajá. no sé si tiene que ver, el hecho de que registra, pues más rápido el cambio de 1 a 0 en la parte de arriba, tal vez. Con respecto a la amplitud, te refieres, ¿no? Sí, sí, en efecto. Ajá. Ujú. Exactamente, sí, podría ser esa muy buena tu observación, porque si nos fijamos o si observamos, el uno lógico está más separado del cero lógico con respecto a su amplitud, ¿sí? Entonces, aún cuando hay presencia de ruido, como están más alejados y como bien comentó Brian, ahora nuestro umbral está en cero, entonces va a ser más fácil regenerar la señal. ¿Sí? Es más fácil identificar dónde hay un 1 y dónde hay un 0. Entonces, por eso es que nosotros aquí vamos a utilizar esta codificación NRZ, que significa no retorno a cero. Es decir, ni el 1 lógico ni el 0 lógico se estacionan en cero. Cruzan por cero, pero no se estacionan. ¿Sí? Están en 1 y menos 1. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Cuál es la razón? Muy bien. Entonces vamos a retomar la ecuación que veíamos acá arriba de la onda modulada en ASK. ¿Sí? Y ahora, ya sabiendo esto de que vamos a codificar la señal moduladora con NRZ, pues entonces tenemos que, vamos a sustituir simplemente. Vamos a evaluar esta ecuación cuando BM de T sea igual
a un lógico, es decir, a 1 volt. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, B a SK de T, B a SK de T va a ser igual a la constante 1 más Bm de T. Pero Bm de T vale 1, entonces lo sustituyo aquí. ¿Sí? Y esto multiplica a sobre 2 por el coseno de omega c de T. ¿Sí? Si observan que nada más estoy sustituyendo Bm de T, donde Bm de T es 1. ¿Sí? Haciendo las operaciones correspondientes me queda 1 más 1, esto sería 2. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo 2. 2 por a sobre 2 por el coseno de omega c de T, pues entonces el 2 con este 2 se elimina y me queda a por el coseno de omega c de T. ¿Sí? Entonces le pregunto a César Hernández. Sí, profesor. Esta señal que tenemos aquí punteada, ¿qué me representa? ¿Es la señal portadora? Exactamente, ahí tenemos a la portadora. Entonces quiere decir que cuando hay un 1 lógico, la onda modulada se va a comportar como. ¿Como la portadora? Exactamente, como la portadora en reposo. ¿Sí? No va a tener ningún cambio. ¿Sí? Ahora vamos a evaluar la misma señal, que es ASK de T, pero ahora cuando tenemos un cero lógico. ¿Sí? Es decir, cuando Bm de T vale menos 1. ¿Sí? Entonces, B a SK de T va a ser igual a la constante 1 más Bm de T, pero Bm de T ahora vale menos 1, ¿sí? Que multiplica a S sobre 2 por el coseno de omega c de T. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que 1 menos 1 me va a dar 0. 0 por cualquier cosa, pues me va a dar 0. Y entonces, ¿aquí qué podríamos concluir o qué podríamos observar, Brian Contreras? Sí, profesora. Ajá, ¿qué podríamos concluir de esta parte que analizamos ahorita? A ver, ¿Qué un te momento. qué te dice ese resultado de 0 volts? Que BASK de T va a ser igual a 0 volts. ¿Qué te quiere Un decir momento, eso? espérame. Ya, profesora, gracias. Es que hay mucho ruido acá por mi casa. Sí, no te preocupes. Ahorita en base a lo que acaba de explicar es que pues es un resultado, bueno, pues lo podremos tomar que fue un resultado óptimo Mira, o... Ajá, si tú recuerdas acá, aquí arriba, comentamos, aquí, dijimos, ujú, cuando hay un 1 lógico, entonces el resultado va a ser la portadora. ¿Estás de acuerdo? sí, O sea, el tiempo de duración de un 1 lógico, yo voy a ver una onda modulada igual a la portadora. ¿Sí? ujú, Ahora vámonos acá abajo. ujú. ¿Qué pasa si hay un 0 lógico? Obviamente no será la portadora, no sé si se pudiera hacer la moduladora. Exactamente, la portadora va a desaparecer. Ajá, ¿Sí? Se va a hacer 0. Entonces, gracias, Brian. sí. Daniela, entonces, ¿cómo te imaginas la representación en tiempo de una modulación ASK? ¿Cómo te la imaginas? Imagínate un tren de pulsos, 1010, ¿no? Y la onda modulada correspondiente para 1010, ¿cómo la veríamos? ¿Cómo te la imaginas? Sería con muchos altos y bajos. Exactamente, ¿no? ¿Existe portadora? No existe portadora. ¿Existe portadora? No existe portadora. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada vez que hay un 1 lógico, la portadora existe. Cada vez que hay un 0 lógico, la portadora desaparece. O se hace 0.
¿sí? Entonces, aquí esto es como cuando estamos jugando con el interruptor de la luz, ¿no? De nuestro cuarto. Estamos prendiendo y apagando. Y entonces esto es como si fuera una señal digital, ¿no? Prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Y entonces hay luz, no hay luz, hay luz, no hay luz. Y así exactamente es como funciona ASK. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Yo aquí propuse una secuencia binaria, aleatoria, la que sea. ¿Sí? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Esa secuencia binaria, si ustedes observan, yo la puse con 0 volts y 0 volts, 0 volts y 1 volt. Ajá. De 0 a 1. Pero dijimos que nosotros vamos a utilizar o vamos a codificar esta información, la vamos a codificar usando NRZ. ¿Sí? Y entonces lo que hago es, el 1 lógico lo llevo a 1 volt, el 0 lógico lo llevo a menos 1 volt. Si ustedes observan, es la misma información, nada más que está representada con diferentes amplitudes de voltaje, ¿sí? Pero sigue siendo la misma información. La tercera figura que vemos, tengo la representación de una señal portadora. ¿Sí? Esa señal portadora es ahorita yo estoy poniendo una señal seno que tiene amplitud EC, ¿sí? Y frecuencia mayor ABMDT. ¿Sí? Y finalmente tenemos la onda modulada en ASK. ¿Sí? Y podemos observar que para un tiempo de duración de 0 lógico, la portadora se hace 0. Para un tiempo de duración de 1 lógico, la portadora permanece. ¿Sí lo ven? Para un tiempo de duración de ceros, la portadora se hace 0. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra onda modulada en BASK. Perdón, en ASK. ¿En qué se parece a la modulación AM? Ana. Pues en la parte de uno lógico se parece porque guarda las características de la portadora. Ajá, sí. En AM teníamos 2 envolventes, ¿te acuerdas? Sí. En la ASK, ¿se alcanzan a ver esos 2 envolventes o no? No. No se ven los Bueno, envolventes. sí ¿no? se aprecian, pero excepto en la parte en la que no existen. Ajá, bueno, es que no existan, sino se hacen 0, ¿no? Ajá, pero sí se alcanza a ver la de arriba y la de abajo. Ajá, exactamente. Se alcanza a ver que la envolvente positiva me representa, o la línea verde que vemos ahí, la envolvente positiva me representa a la señal de información. Y la envolvente negativa, que es la línea roja que está por debajo, es esta de acá abajo. Esta envolvente negativa también toma la misma forma de la señal de información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces podremos decir que ASK es una onda, bueno, es similar a la forma de onda de una modulación AM con un 100% de modulación. ¿Estamos de acuerdo? Porque el voltaje mínimo de las envolventes cae en 0. ¿Sí? Entonces, por eso podríamos decir que una modulación ASK podría corresponder a una onda modulada en AM al 100%. ¿Sí? No puede ser una onda modulada en AM porque la señal de información no es analógica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera variar este porcentaje de modulación, entonces, o mejorar
o mejorar la relación en los voltajes de las envolventes, voltajes máximos y mínimos de las envolventes, yo podría hacer esto que tengo aquí, este valor de aquí, dejarlo nada más en S, que es la amplitud de la portadora, o AM, como decía allá arriba, ¿de acuerdo? Acá arriba teníamos AM sobre S sobre 2, ¿no? O teníamos A sobre 2, es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? En lugar de tener A sobre 2 o S sobre 2, si yo tuviera solamente S, vamos a ver qué ocurriría. En el caso de que BM de T fuera un 1 lógico, o sea, un volt, entonces sustituyendo nos quedaría, esto valdría 1, ¿están de acuerdo? Y sería 1 más 1, me queda 2. 2 por S por el coseno de omega C de T, me queda 2 veces, bueno, aquí dice A, pero sería S, ¿no? Aquí sería 2 veces S por el coseno de omega C de T. Ahora sí, acuérdense que la onda modulada en AM, su voltaje máximo de la envolvente era S más M. Cuando estas valían igual, entonces era 2 veces S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que para un 100% de modulación como la modulación AM, tendríamos que poner aquí S solamente, no poner S sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces en ese caso, nosotros tendríamos, para el caso de cuando BM de T vale 0 lógico, o sea, menos 1 volt, entonces tendríamos que BASK de T sería 0. ¿Por qué? Sería 1 más menos 1 me da 0, por S por el coseno de omega C de T me da 0. ¿Sí? Entonces, para que yo pudiera variar ese índice de modulación, el valor que tendría que cambiar es este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, pues entonces, ¿qué pasaría con su espectro de frecuencias? Acuérdense que en el espectro de frecuencias se ven reflejadas todas aquellas frecuencias que participan en nuestra señal. En este caso, ¿de qué señal estamos hablando? Estamos hablando de nuestra onda modulada en ASK. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias que intervienen en esta señal? Pues si ustedes observan, interviene la frecuencia de la portadora. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? La frecuencia de la portadora. Y también interviene el cambio de los bits o la frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el espectro de frecuencias aparece la frecuencia de la portadora y al igual que en la modulación AM, tenemos una frecuencia límite en la banda lateral superior y una frecuencia límite en la banda lateral inferior que me representa la envolvente negativa y esta me representa la envolvente positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ahorita nos vamos a quedar con que el espectro de frecuencias es de esta forma. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer un análisis más profundo de cómo es que determino la frecuencia en hertz de la señal moduladora, porque nosotros la tenemos en forma digital y la frecuencia de la señal digital se expresa en bits por segundo. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a retomar. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No? Muy bien. Profe, Entonces, dijo que sí. entonces interviene la frecuencia de la portadora y el cambio de los bits, ¿no? Ajá, que es la frecuencia de la moduladora.
Ah, ok. Ujú. Sí. Por eso aquí está FC más FM y aquí está FC menos FM. Ujú. Ah, ya. Gracias. Sí, por nada. Bueno, la siguiente técnica que vamos a analizar es FSK, que significa modulación por desplazamiento de frecuencia. ¿Sí? Bueno, también tenemos su representación matemática, que es esta. ¿Sí? Esta ecuación, ¿cómo la determinamos? A ver, vamos a hacer... Bueno, ¿se acuerdan ustedes cómo es que en la modulación, en ASK, nosotros tenemos una modulación por variación en amplitud de la portadora? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la señal moduladora se le suma a una constante 1. ¿Estamos de acuerdo? Y este valor de constante más la señal moduladora afectan la amplitud de la portadora. ¿Sí o no? Matemáticamente eso es lo que estamos haciendo. Edgar Rojas. ¿Sí, maestra? Ajá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí estoy de acuerdo. Sí. Ok. En el caso de la modulación FSK, que significa modulación por desplazamiento de frecuencia, ¿qué parte de la portadora vamos a modificar? ¿Cómo? O sea, en la ecuación, bueno, es que en la ecuación pasada se hacía cero, ¿no? Ajá, en la ecuación pasada nosotros a la una constante 1, nosotros le sumábamos la señal moduladora y eso al multiplicarlo por la señal portadora afectaba directamente la amplitud de la portadora. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Pero la pregunta ahorita es, en una modulación por desplazamiento de frecuencia, ¿qué característica de la portadora vamos a modificar? Ahí no lo sé. La portadora, la moduladora, no sé. Cuando vimos FM, Ujú. ¿qué característica de la portadora nosotros modificábamos en función a la señal de información? En una modulación en amplitud, ¿qué característica modificamos de la La portadora? frecuencia, en FM la frecuencia, no. En FM la frecuencia, en AM La amplitud, me la parece. amplitud, ajá. En ASK, ¿qué Ujú. modificamos? La amplitud La igual. amplitud, Ah, ajá, sí, sí, sí. Y ujú. en FSK, que significa modulación por desplazamiento de frecuencia, ¿qué vamos a modificar? Pues la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia, ajá. Entonces vamos a partir vamos a escribir aquí la ecuación de la señal portadora, ¿sí? Tenemos B de FSK de T. Vamos a sacar la ecuación de la onda modulada en FSK, pero a partir de la ecuación general de la señal portadora. La señal portadora es BC de T. Acá es igual BC de T, Edwin. Sí, maestra. Es el voltaje de la portadora, bueno, Ajá. por el seno. Seno o coseno es lo mismo, ¿no? Ah, ok, ajá, sí, sí. Ujú. Es, sería la frecuencia. Ajá. F es 2pi f de t, ¿no? 2pi FC Ah, T, ¿no? sí. Ajá. Ujú. Ok, esa es la ecuación general de nuestra señal portadora. Y entonces Edgar nos acaba de decir, pues que vamos a modificar la frecuencia de la portadora. Entonces todo lo demás en la onda modulada en FSK tendría que quedar igual, ¿no? Amplitud la misma, no cambia. Ujú. Coseno
de 2pi y ahora lo que yo tengo que modificar es FC. ¿Estás de acuerdo? Más 2pi que multiplica a FC. Aquí es donde va a cambiar más dm de t delta F por T. Si ustedes observan, esta parte quedó igual. Esto quedó igual. Esto quedó igual. Esto quedó igual. Solamente se le sumó el producto de la señal moduladora por delta F. ¿Qué es delta F? ¿Te acuerdas, Eliseo? ¿Te acuerdas que delta F ya la habíamos visto cuando vimos SM? ¿Mande, profesor? ¿Te acuerdas qué es delta F? Sí, lo tengo aquí en mi guía. Amplitud de señal moduladora. No, espera. Es desviación de frecuencia. Ajá. Exactamente. Delta F es la desviación de frecuencia. Entonces, ¿qué efecto produce multiplicar delta F por BM? Si BM es una señal digital, acuérdate. BM de T es una señal digital. Que va a tener ¿cuántos estados, Eliseo? Estados. ¿Cuántos estados tiene una señal digital? ¿Cómo identificas una señal digital de una señal analógica? Tiene 2 y... Ajá, tiene 2 estados. ¿Cuáles serían esos estados? ¿O cuántos niveles tiene? Tiene 2 niveles. El primer nivel, ¿qué sería? Alto y bajo, ¿no? Alto y bajo, o uno lógico y cero lógico. ¿Sí? Entonces dijimos que de acuerdo a NRZ, ¿qué significa? ¿Qué cosa significa NRZ, Eliseo? NRZ. ¿DRZ o NRZ? NRZ. No retorno cero. No retorna cero. Entonces, el 1 lógico lo vamos a representar con ¿qué voltaje? ¿Mande? El 1 lógico, ¿con qué voltaje lo vamos a representar? Con... ¿Qué no era con era S y S positiva, ¿no? No. No, acuérdate que el NRZ lo único que hace es representar la señal digital con otros voltajes diferentes. Si a lo mejor originalmente era 0 volts y 5 volts o 0 volts y 3 volts, ahora siempre lo vamos a representar como 1 volt y menos 1 volt. El 1 lógico sería más 1 volt
y el cero lógico sería menos 1 volt. Ajá. Ajá. Entonces, con esos valores de 1 y menos 1 volt, gracias Eliseo, vamos con Ernesto. Sí, profesor. Con estos valores de 1 volt y menos 1 volt, que son los dos posibles valores que toma Vm de t, ¿sí? ¿Cómo se afecta esta parte de la ecuación? ¿Qué efecto produce en esa parte de la ecuación? Pues que va a, bueno, en esa parte específicamente que va a tomar un valor por arriba del ciclo y uno por abajo del ciclo, ¿no? ¿Del ciclo? Perdón, no, ahí sí no entiendo. O sea, me refiero, como es más 1 y menos 1, va a ser más voltaje y menos voltaje. Ajá, sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que esta Vm de t podría valer 1 volt. ¿Ah? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? En esta parte de aquí. ¿Qué va a pasar si Vm de t vale 1? Pues va a ser la frecuencia más su desviación, sí, más su desviación, ¿no? Ajá, podríamos decir que la frecuencia de la portadora va a aumentar. Ajá, porque es más. Ajá. ¿Y qué pasa si esto vale menos 1? Va a disminuir porque es menos. Exactamente. Entonces, si observan ustedes la modulación FSK, lo único que va a hacer es que la frecuencia de la portadora va a aumentar o va a disminuir dependiendo si la señal moduladora es un 1 o es un 0. ¿Sí? Entonces, si observan ustedes, está muy sencillo, ¿no? A ver, entonces voy a regresar al documento original. Entonces tenemos nuestra ecuación general. Aquí está nuestra ecuación. Si ustedes observan, tenemos BFCK de T es igual a la amplitud de la portadora que multiplica al coseno de 2pi de FC más el producto de Bm de T por delta F por el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar que S pues es la amplitud de la portadora que se expresa en volts, Fc es la frecuencia de la portadora que se expresa en Hz, delta F es la desviación máxima de frecuencia que se expresa en Hz y BMDT es la señal moduladora binaria que puede tomar valores de 1 y menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la FM que habíamos visto? Bueno, en primera, pues que la señal moduladora ahora es digital, no es analógica. Y en segunda, si ustedes recuerdan que la variación de frecuencia de la portadora en la modulación FM iba siendo poquito a poquito. ¿Se acuerdan? Dijimos que iba como teniendo un efecto de acordeón. Y yo creo que eso ya lo observaron ustedes en su práctica número 4, ¿no? Que cuando ustedes variaban el coeficiente, la sensibilidad a la desviación, ustedes iban viendo ese efecto de acordeón, es decir, iba abriendo una gran variedad de frecuencias hasta alcanzar un límite, ¿sí? En este caso es diferente, porque todo el tiempo en que dura un 1 lógico, todo ese tiempo, su frecuencia va a ser Fc más delta F, ¿sí? Y todo el tiempo que dura un 0 lógico, su frecuencia va a ser Fc menos delta F. Entonces, cuando cambie de 1 a 0 lógico, entonces el cambio de frecuencia va a ser radical, va a ser abrupto. No va a ser poco a poco, sino va a ser un cambio abrupto. ¿Sí? Esa es la diferencia, que aquí no vamos a tener muchas frecuencias como lo teníamos en FM. ¿Sí? Aquí solamente vamos a tener dos frecuencias. Una frecuencia que es Fc más delta F y otra frecuencia que es Fc menos delta F. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora lo que sigue es lo que ya hicimos, que vamos a evaluar
B de FSK, que es la onda modulada en FSK, cuando BM de T toma el valor de 1 lógico, es decir, 1 volt. ¿Sí? Si sustituimos los valores, nos queda que BM de T vale 1, ¿sí? Y entonces esto es FC más delta F, ¿sí? Y cuando vale 0 lógico, es decir, cuando toma un valor de menos 1 volt, entonces BM de T vale menos 1. Y nos queda FC menos delta F. ¿Sí lo ven? Que fue lo que hicimos hace un ratito, nada más que tratamos de irlo analizando un poco a poco. Ustedes podrán observar que aquí tenemos FC más delta F y acá tenemos FC menos delta F, ¿sí? Entonces, para no estar diciendo FC más delta F menos delta F, entonces decimos que siempre que ocurre FC más delta F, tenemos una FM, que significa frecuencia de marca. Y siempre que tenemos Fc menos delta F, tenemos una Fs, que significa frecuencia de espacio. Entonces, en este caso podríamos decir que esta ecuación me representa a la portadora, con una frecuencia de marca. Y en este caso, cuando BM de T es un cero lógico, me representa a la portadora con una frecuencia de espacio. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesora, pero no, bueno, No, ¿me maestra. da tiempo para copiar? Sí, adelante ustedes, díganme dónde le pongo. Le dejo ahí, le voy a mover un poquito así para que se vea mejor. O si quieren lo pongo acá, aquí, donde empieza. Y ya me avisan si le muevo. Sí, ahí por Sí, favor. gracias. Gracias. De hecho, creo que me estaban comentando que creo que ya empezaban las exposiciones de las líneas ¿cómo les llaman? Líneas de desarrollo, ¿no? De concentración. De concentración. ¿Sí empiezan hoy? Sí, hoy, Sí. a la 1. ¿A la 1? Ah, bueno, pues vamos a apurarnos. Sí. Pero ¿cómo les hicieron llegar la invitación? ¿Les dieron la liga para la reunión? La maestra de metodología subió la liga en el Classroom del grupo. Jajaja. Ay, no son malitos, ¿me la podrían compartir, por favor? Sí, claro. Gracias. Estaría interesante ver cuál va a ser la dinámica. A nosotros nos toca exponer el día 5. No, 5 no porque es festivo. Nos toca el 6, me parece, la línea de nosotros. Entonces sí me gustaría ver cómo va a ser la dinámica para saber cuánto tiempo vamos a utilizar para la presentación. Yo creo que la presentación sería como rápida. Yo creo que lo importante es la parte de preguntas, donde ustedes pudieran expresar qué es lo que ustedes piensan hacer o cosas así, y de ahí llegar a lo mejor pues alguna idea, alguna propuesta, ¿no? De algún tema de tesis. Bueno, no de tesis, sino de proyecto de investigación. No, pues qué bueno, muchachos. El semestre pasado no hicieron esa presentación, y la verdad que los chicos sí se veían muy preocupados porque no sabían ni qué hacer ni con quién acercarse. Nosotros les dimos una plática, pero en realidad no fue nada oficial. Pero ahorita qué bueno que ya lo van a hacer oficial para que también ustedes tengan una guía y tengan una idea de cuál es el procedimiento.
Ya le puse la liga en el chat. Ah, ok, muchas gracias. Yo casi no he usado Webex. ¿Ustedes sí? No, Una vez sí, está ahí medio confuso abrirlo, porque sí se tienen que crear su cuenta, me parece. De hecho, ahorita iba a checar eso si podemos ingresar. Ajá, Ajá, porque sí. la vez que lo usé, como nunca lo había usado, pues como que sí me costó trabajo entrar a la reunión. Ajá. Sí, 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 yo también de Webex casi no. Sí, bueno, en alguna ocasión lo usé, pero este, no me acuerdo si me pedía este un número especial para unirme o algo así, o nada más con la liga. Yo creo que nada más con la liga, ¿verdad? Sí, yo creo que nos hubieran avisado que tenemos que hacer una cuenta antes, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, si fuera algo que requiriera un número especial de un ID, yo creo que sí lo hubieran mandado, pero no, yo creo que entonces nada más con la pura liga. Ujú. Ustedes me dicen, muchachos, si les subo. ¿Todavía no, chicos? Disculpe, profesora, ¿podría subirle tantito la parte de la SK en el anterior tema? En la parte donde se evaluaban, donde hacíamos la evaluación. Sí, sí, sí. Era ahí, ajá, Aquí. ahí. Ujú. Sí. Sí. Ya, profesora, nada más era para corroborar un apunte que tenía. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿ya podemos continuar? ¿O todavía falta más? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces voy a usar Ujú. Bueno, voy a usar este gráfico para explicar ahorita lo de la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. ¿Sí? Bueno, en este gráfico que nosotros tenemos aquí, podemos observar como entrada eh, una señal digital, ¿sí? ¿Sí la ven? Ahí es una secuencia aleatoria digital, ¿sí? Y podemos observar que aquí dice TV. Si ustedes observan, todos los bits lo tienen y todos, este TV significa tiempo de duración de bits. Ujú. Y lógicamente, pues se expresa en segundos, ¿no? Este tiempo de duración de bit es un parámetro muy importante porque dependiendo de este valor es cómo yo puedo regenerar una señal o cómo puedo saber que hay un cambio de 1 a 0. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que para regenerar una señal nosotros poníamos un valor de umbral.
¿De acuerdo? Le voy a poner aquí TH, es un umbral, que generalmente se expresa en volts. Este valor de umbral, ¿sí? me va a ayudar a saber si la cantidad de energía que decíamos del tiempo de duración de un bit es mayor a ese umbral, entonces la señal corresponde a un lógico, ¿sí? Y si la cantidad de energía está por debajo de ese valor de umbral, entonces corresponde a un cero lógico, ¿sí? Bueno, entonces, cada vez que nosotros tenemos un 1 lógico, vamos a tener una frecuencia de marca, ¿sí? Que es Fc más delta F. Perdón, más delta F. Entonces, aquí tenemos nuestra FM, que es la frecuencia de marca, es Fc más delta F. Y Fs, que es nuestra frecuencia de espacio, Fc menos delta F. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nosotros podemos observar también que en el caso de una señal analógica, su frecuencia se expresa en hertz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué me representan los hertz? Y vamos con Gustavo Gómez. ¿Qué me representan los hertz en una señal analógica, Gustavo? Exactamente, un número de ciclos en un intervalo de tiempo, que es un segundo. ¿Y cómo medimos la frecuencia o la velocidad de repetición de la señal digital, Gustavo? Sí. ¿Cómo expresamos o en qué unidades expresamos la velocidad de repetición de los bits? ¿Puedo contestar yo, profe? Sí. No en hertz, ¿no? Ajá. Sí, creo que Sadot quería apoyarnos. Sí, en bit por segundo. Exactamente, en una señal digital, esta velocidad de repetición se expresa en bits por segundo, ¿sí? Entonces podríamos decir que los hertz van a aplicar para la portadora y los bits por segundo para la moduladora, ¿sí? Por ejemplo, si supongamos que de aquí a acá hay un segundo, ¿cuál sería la velocidad de repetición para esta señal que estoy mostrando? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo tendría una FB igual a 14 bits por segundo, donde FB es la velocidad de repetición de los bits. Se expresa en bits por segundo, ¿sí? Entonces, en este caso, esa velocidad de repetición de los bits decimos que se expresa en bits por segundo. Sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando pusimos el espectro de frecuencias, aquí teníamos FC, FC más FM, FC menos FM, ¿se acuerdan? ¿Y en qué unidades se expresan estas frecuencias en el espectro de frecuencias, Gustavo? ¿Yo? ¿Gustavo o el otro Gustavo? Sí, usted no hay problema. Ah, ok. En hertz, ¿no? Exactamente, en hertz. Entonces, para que yo pueda utilizar la frecuencia de la moduladora, o sea, de la señal digital, yo tendría que expresar esta frecuencia en hertz. ¿Y cómo hago eso? Ah, bueno, pues aquí nosotros podemos observar que en una señal digital, que en este caso es mi señal moduladora, yo puedo tener una gran combinación
de secuencias de bits. Es decir, aquí podemos observar. Aquí hay un 1 seguido de un 0. Aquí podría ser un 0 seguido de un 1. Aquí hay 0, 0 seguido de 1, 1. Aquí hay 1, 1 seguido de 3 ceros. ¿Sí? Entonces, cualquier combinación. Ustedes saben que para determinar el periodo de una señal es una vez que la señal se empieza a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un periodo de la señal. Entonces, podríamos decir a lo mejor que para una señal digital, aquí podría haber un periodo de la señal. ¿Sí? Porque hay un 1 seguido de un 0 y luego se repite. Hay un 1 seguido de un 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podríamos decir que en el primer un 1 seguido del primer 0 hay un ciclo y así sucesivamente. Cada que hay un 1 seguido de otro 0 se repite otro ciclo. ¿Sí? O podríamos decir que después de dos unos después de dos ceros siguen dos unos, y sucesivamente, otra vez dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos. O podemos decir que puede haber tres ceros, tres unos, tres ceros, tres unos, y ¿sí? Entonces, podemos observar que, el periodo más pequeño, se formaría después de haberse repetido un 1 seguido de un 0, o de un 1 o de un 0 seguido de un 1, es decir, cada vez que hay un cambio de estado de bit, ¿sí? O sea, 1 y 1. Entonces, ese sería el periodo más pequeño que yo podría encontrar en una señal digital, ¿sí? Y las otras combinaciones, por ejemplo, que es 0011, estamos hablando de un periodo más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos decir que el periodo más pequeño, si yo le saco el inverso, obtengo la frecuencia más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a decir que yo voy a encontrar esa máxima frecuencia fundamental de la señal digital cuando, después de que se hayan repetido 2 bits. ¿Sí? Esa sería la mínima combinación que yo podría tener. ¿Estamos de acuerdo? Para que la señal se repitiera. Entonces, la frecuencia expresada en Hz de la señal digital, o la máxima frecuencia expresada en Hz de la señal digital, sería FB entre 2. ¿Por qué? Bueno, si yo estoy diciendo que es cada 2 bits, entonces aquí yo tendría, para este ejercicio supuestamente yo tengo 14, FB vale 14 bits por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo estoy diciendo que cada 2 bits yo voy a tener un ciclo de la señal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya vieron? Yo tengo 7 Hz o 7 ciclos. ¿Sí? Entonces sería equivalente a FB entre 2, que es 14 entre 2 me va a dar 7. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces nosotros lo conocemos como FA es igual a FB entre 2, y esto se expresa en Hz. Aquí pusieron F nada más, pero es FA. FA es FB entre 2 y se expresa en Hz. Esa sería la máxima frecuencia fundamental expresada en Hz de una señal digital. ¿Sí? ¿Sí queda claro de dónde sale? O sea que la frecuencia máxima fundamental serían 7 Hz de esa señal. Ajá. Ok, Sí. ok. Sí. Sí, de ahí sale ese valor. ¿Sí? Porque pueden haber un sinfín de combinaciones, pero la mínima sería un cambio de estado, ya sea de 1 a 0 o de 0 a 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No? Entonces, si quieren tomarle una captura, porque esto sí es muy importante. Bueno.
Sí. Entonces vamos a continuar. Entonces la representación en tiempo de la señal, pues nosotros podríamos verla de esta forma, ¿sí? Así de forma muy rápida. Yo tengo una señal digital, es una secuencia binaria cualquiera. Sabemos que esa señal digital tenemos que codificarla con la codificación NRZ. ¿Okay? Aquí tengo mi señal portadora con amplitud de S a menos S. Y aquí tengo mi onda modulada en FSK. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que yo tengo una frecuencia de portadora de 10 kHz y una desviación máxima de frecuencia de 5 kHz. ¿Sí? Entonces, cuando hay un 1-0, yo debería de tener una frecuencia de marca. Y la frecuencia de marca, si ustedes se acuerdan, es FC más delta F. Cuando yo tengo un cero lógico, yo debería tener una frecuencia de espacio. Y una frecuencia de espacio es FC menos delta F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí podríamos ver que si FC vale 10 kHz y delta F5, entonces para cada vez que haya un 1 lógico, yo voy a tener 15 kHz. Y cada vez que yo tenga un 0 lógico, yo voy a tener 5 kHz. ¿Sí? Entonces aquí habría que comentar que el cambio de 15 a 5 kHz en esta parte, el cambio va a ser muy abrupto. ¿Sí? Inclusive hasta se pudiera ver como partida la señal. Ajá. Pero en realidad sí tiene continuidad, pero no se ve como una forma de onda, algo así como lo dibujé aquí. No sé si lo ven. ¿No? Se ve como chueca la señal, ¿no? Pero en realidad sí continúa. Ajá. Entonces, en el caso de la modulación FM no se veía así porque el cambio iba siendo gradual. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? No, profesora. ¿No? Muy bien, entonces le dejamos hasta aquí para que se preparen para su conexión en la línea y nos estaríamos viendo el día viernes. ¿Sí? Porque mañana pues no hay clases y el jueves tenemos el examen, ¿no? Entonces, por favor, tomen sus tiempos para el examen, por favor, para que no se les vaya a cerrar el sistema. Acuérdense que son 15 minutos nada más. ¿Sí? Ok, maestra. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos y que estén muy bien. Nos estamos viendo el día viernes. De todas maneras, el jueves voy a estar al pendiente de si no hay algún problema en el examen. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta luego, Muchas profesora. Gracias.